Soy Susana Aparicio, socióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Me fui dedicando a la sociología rural y trabajé muchísimo en la formación de técnicos para el desarrollo rural en las zonas pobres de la Argentina. Yo venía de una familia muy común en esa época, que era una familia de clase baja con aspiraciones a clase media. Y mi mamá había estudiado corte y confección en una escuela de monjas, era hija de gallegos. Mi abuela era enfermera, había venido como inmigrante de servicio doméstico, después como mucama de hospital y ahí había estudiado enfermería. Mi abuelo era mucamo en el área de residentes del hospital francés y mi abuela enfermera del hospital francés. Mi papá era mecánico en una fábrica, yo no sé muy bien cuál era, porque después se puso por su cuenta. En esas épocas era muy común que él había estudiado por unas academias que había matricería de precisión. Y había puesto un pequeño emprendimiento. Eso era muy común en esa época. Ser cuenta propia, no tener patrón, era una aspiración común. Acabábamos de comprar con una hipoteca un departamentito chiquito saliendo del conventillo. Y mi papá, que fumaba mucho, murió de un infarto. Tenía 43 años. Y mi vieja era re politiquera y re contrera. Pero re contra. Era una cosa que si no la llevaban presa porque le daban pena que tenía 2 chicos. Y siempre me preocupó porque había chicos que tenían mucho y chicos que tenían poco. Y cómo tenían muchas cosas garantizadas y los otros no. Y por alguna razón que no sé bien, debe tener que ver con los padres o algo así, siempre tuve la idea de que no era un problema personal ni un problema familiar, sino que era un problema social. Y eso me llevaba a pensar, bueno, ¿cómo se podía cambiar la sociedad desde muy chiquita? La historia me llevó a que a los 13, 14 años me empecé a conectar con los curas tercermundistas y empecé a trabajar en el centro de estudiantes de la escuela y organizar la revista de la escuela. Mi hermana también tenía un año menos que yo y andábamos metidos en todos esos líos juveniles, que no eran líos, eran cosas muy, muy buenas, muy formativas, ¿no? Nosotros teníamos reuniones donde trabajábamos con metodologías de intervención-acción, que ahora suenan a estudiar en los libros, y nosotras a los 13 años lo hacíamos en las reuniones de católicos que se formaban para cambiar el mundo. Tenía una amiga de la Acción Católica justamente que estudiaba sociología con orientación en psicología social. Y otra que estudiaba sociología. En ese momento, de psicología, perdón. En ese momento se estudiaba en filosofía y letras. Y a mí me entró a interesar las cosas que leían y empecé a leer las cosas que leían. Y entonces me resolví a mitad de quinto año por hacer sociología. Las dos carreras con tradición eran historia y filosofía. Y se crean sociología y psicología. En sociología viene Germani, quien arma una carrera con inquietudes científicas, con lo que era la ciencia de esos momentos, que era una ciencia de diseño experimental. Y empieza a dar clases y forma gente con un criterio que tiene mucho más que ver con la sociología americana, con una lectura un poco más sesgada de Weber. De cualquier manera, con una cosa muy importante, que es reparar en la estructura social y no en los comportamientos, como puede ser otra sociología americana, que también la había en la época, que tenía que ver con los casos desviados y demás, sino con una sociología más estructural. Pero esto confluye con la gente que venía de filosofía, que hacían el profesorado de filosofía, y que tenían una visión más marxista y estructuralista, y que empiezan a reflexionar sobre la sociología a partir sobre todo de las lecturas de Hegel y de Marx. Entonces, la creación del Instituto de Sociología
tiene que ver con la confluencia de esos dos actores. Por un lado, los actores que venían desde el lado de Germani, con un criterio más funcionalista, empirista y demás, y los que venían de la filosofía, que tenían un criterio mucho más ligado a la reflexión estructural. Cuando yo me recibí empecé a trabajar, obviamente que perito mercantil era una buena entrada para conseguir trabajo. Conseguí un trabajo en una empresa muy grande, era un monopolio. Trabajaba como recepcionista, atendía el teléfono. Yo ese trabajo lo tuve en forma simultánea con la universidad. Yo empecé la universidad en el año 64 y este trabajo también en el 64. Era una época donde era posible el ascenso social laburando. Es decir, yo salía de trabajar, que trabajaba hasta la 1 con esta cosa filigrán que había conseguido, y me iba a la facultad y estudiaba en la biblioteca. Tuviera yo los libros o no los tuviera. Todos hacíamos lo mismo. Después íbamos a las clases y después íbamos al bar de la esquina a discutir de política, del mundo, de cómo cambiar no sé qué. O si no, nos íbamos al circuito de los cines de Corrientes, al teatro a ver las obras de Ibsen, y estábamos todo el tiempo en ambientes de pensamiento, de reflexión. Inclusive era muy común formar grupos de estudio, pero no grupos de estudio donde uno se sentaba con otros a estudiar para una materia. Nosotros teníamos un grupo de estudio donde estábamos Norma Giarraca, Néstor Cohen, Alberto Bialakowski, gente de exactas. Los sábados durante todo el día. 2 horas estudiábamos lógica, 2 horas estudiábamos matemáticas, inductiva, 2 horas estudiábamos historia argentina y 2 horas estudiábamos filosofía. Y después cocinábamos y charlábamos de fútbol. Es decir, y esto era común en la facultad. Había grupos que estudiaban Hegel. Es decir, había un clima, era un mundo donde se leía, se estudiaba, nos repartíamos la bibliografía optativa, nos la repartíamos y la hacíamos con los resúmenes con máquina de escribir carbónico, porque no había otra forma. La optativa, la obligatoria la leíamos todos. Y por ahí una caja que hay por ahí en algún lugar de la casa tiene los resúmenes de todos los libros que vimos o artículos que vimos, que no podíamos comprar el libro y estaba solo en biblioteca. La biblioteca era nuestro lugar de encuentro, por ejemplo. Yo no puedo hablar de esa década sin emocionarme. Fue una década increíble la de los 60 en la Universidad de Buenos Aires. A veces pienso que la idealizo. Otras veces pienso que la leo en contraposición con lo que después vi. Y otras veces pienso que es muy realista lo que cuento. Primero, nosotros tuvimos de ayudantes a los que eran los primeros egresados de la carrera de sociología. Gente brillante. Juan Carlos Portantiero, Juan Carlos Torre, Miguel Murmis, Eliseo Verón, Silvia Sigal. La facultad la dirigía José Luis Romero. El profesor de Historia Social era José Luis Romero, Tulio Alperín Dongui y Alberto Pla. Qué sé yo, teníamos todo. Borges daba clases en el aula de abajo de donde uno tomaba clase. El clima de los profesores era un clima... se contagiaba. Es la época en que Milstein está en exactas y dirige el laboratorio y los milicos de Onganía le dicen que tienen que cumplir el horario y él les contesta que no. Y los jóvenes que no cumplían el horario, los milicos lo quieren echar y Milstein los manda la miércoles y se va. Era la época en que trajeron la primera computadora exactas. Era la época en que el rector de la universidad era Romero y Rolando García, que era de clima. Era una época donde la Universidad de Buenos Aires era en serio la primera de América Latina. Una época gloriosa de la Universidad de Buenos Aires. Porque digo en la universidad claramente, porque no era la facultad nada más, era toda la universidad. Bueno, nos agarró la etapa de Onganía, la noche de los bastones largos nos agarró, que dentro de todo fue la dicta blanda, porque no pasaba nada. Pero hacíamos igual reuniones clandestinas, hacíamos montones de cosas
que no servían para nada, pero bueno. Sí había movilización en la facultad y sí había, ya esa época es una época de movilización en la calle, ¿no? Cuando yo ya me estaba recibiendo, ya era una época del 69, el Cordobazo, el Rosariazo, ya era una época totalmente distinta. Ya se salía a la calle por muchas cosas. Sobre todo después de Onganía hubo mucha actividad clandestina. Yo la verdad que a veces, después de haber sufrido la dictadura de verdad, me río de lo que eran las actividades clandestinas. A la hora de la siesta, en Flores, con minifalda y fumando, caminando por la calle para encontrarse con códigos secretos como si fuera de la CIA, era increíble, ¿no? Entre otras cosas, porque con la dicta blanda, una de las cosas que pasan es que se destruyen las instituciones. En nuestra facultad toma una actitud distinta con la noche de los bastones largos. No es que, es decir, hay profesores que resuelven no renunciar. Y resuelven no renunciar porque ellos se van a quedar a defender. Eran todos los profesores estaban concursados, no había nadie que no estuviera concursado. Y ellos resuelven quedarse en sus lugares de trabajo porque ellos no hicieron nada que tenga que ver en contra de lo que les exigía el ser profesor y de sus contratos. Y así se quedan muchos profesores, hasta que los echan. Y entre ellos se queda Murmis, Verón, creo que Romero, me parece que Tulio Alperín también, Alberto Pla seguro. Se queda mucha gente en nuestra facultad. Yo no me voy a olvidar nunca, en la escalera de Independencia, una asamblea, y en la escalera de Independencia los profesores, hablando desde una escalera de mármol, esas cosas así como simbólicas, y hablando y diciendo, a nosotros nos van a tener que echar, no nos vamos a ir. Y ahí empieza una importante destrucción, no solo en nuestra carrera, sino sobre todo en exactas. Exactas se llevan grupos enteros a estudiar, a trabajar a Minas Gerais, a Brasil. Y en nuestra facultad no empieza tanto una dispersión hacia el exterior, ya el grupo anterior, Chevy y demás, ya se habían ido. Sino que empieza a perderse cierta cosa de inquietudes, porque no teníamos profesores que nos despertaran grandes inquietudes. Lo que sí aparece en ese momento y que es muy extraño compensando esa situación es la aparición de las cátedras nacionales. Entonces, eso hizo que a los que estábamos en la mitad de la carrera con la dicta blanda, nos quedaban casi materias optativas nada más. Y bueno, cerraron el instituto, no podíamos hacer las horas de investigación, fue la otra cosa. Entonces, lo que hicimos fueron las materias optativas. Y en general hacíamos las materias optativas de las cátedras nacionales, que tenían buena bibliografía de historia argentina que nosotros no habíamos visto. Entonces, eso hizo que tuviéramos una formación de 14 materias troncales de la carrera con los mejores profesores que uno se puede imaginar y otras 14 materias con muy buenos profesores en historia social y económica de la Argentina. Y esto generó una generación muy importante de gente con muy buena formación, muy acostumbrada al estilo de debate, al estilo de respetar otras ideologías, muy pluralista. Cuando terminamos la carrera, lo último que nos faltaban eran las horas de investigación. Para esa altura ya nosotros, es decir, nosotros, cuando digo nosotros, digo en general toda la carrera, ya tenía cada uno sus propios grupos de referentes y ya medio como que uno se iba haciendo chamullos con otros para ver qué hacía con las horas de investigación. El que estaba haciendo algo de marketing invitaba a otros amigos que lo acompañaran, ese tipo de cosas. Y nosotros nos enteramos por alguien de geografía, digo nosotros que éramos 3 o 4 que cursábamos juntas, que éramos Norma Giarraca, Susana Soberna, yo, no me acuerdo qué más, Ana McCormack, y nos enteramos de este buen señor, había un geógrafo que estaba ahí con un tipo de agricultura y que decían algo sobre los campesinos. Nosotros no sabíamos ni qué eran los campesinos, porque en sociología no se estudian a los campesinos. Este país no es un país que tenga, no sé, las plantas crecen solas, no sé cómo es eso, pero... la cuestión es que nosotras fuimos allí
trabajando y todo, y yendo a clase y todo, y nos dieron una especie de pasantía con la que nos pagaban el colectivo. Y esto hizo que nos inventábamos, nosotras como éramos buenitas, nos inventábamos cosas para hacer. Íbamos a ver a Murmis, a Guillermo Fleischmann, a medio mundo, para ver con quién podíamos aprender algo del tema agrario. Y así fuimos aprendiendo algo y nos terminaron dando una beca. Y ahí empezó, si querés, la parte más profesional de un tema desconocido. Como era un tema que acá no había mucha experiencia ni conocidos, Miguel Treudal nos traía cosas de afuera porque era el que viajaba. Y nosotros nos reuníamos con Fleischmann, con el Sixto, con Miguel Murmis, con Pedro Croch, que también lo debieron haber conocido en la facultad, y con la gente del Consejo Federal de Inversiones, que tenían un área de economía agraria, y teníamos como también esa vieja historia de los grupos de estudio, con lo cual estudiábamos sociología rural. Y así empezaron nuestros caminos por la sociología rural, formándonos nosotros. Y después empezamos a formar técnicos con metodología. Y era el grupo, la época de Paulo Freire. Entonces, por ese lado, por el otro lado, que nos venía de las vertientes militantes, teníamos contacto con las nuevas metodologías de participación, acción y demás. Así que trabajábamos bastante en la colaboración con gremios, esto como cosa nuestra, no como cosa del ministerio, y en la formación de técnicos para el agro, para sectores pobres. Cuando pasó esto que nos nombraron en agricultura, teníamos un grupo muy lindo, un grupo que aún hoy se sigue viendo y siguió trabajando juntos mucho tiempo. Trabajábamos mucho en diagnóstico socioeconómico de áreas de pobreza en el campo, ¿no? Y habíamos encontrado como un buen filo en teorías de alcance medio, es decir, en ver cosas teóricas, pero que dieran como diagnósticos que permitieran algunas acciones en las zonas más pobres de la Argentina. Agricultura tenía una historia del tema, había tenido una dirección con cosas de sociología rural y habían hecho un estudio sobre sistemas social agrarios. Nosotros nunca perdimos la capacidad de combinar, de hacer 8 cosas al mismo tiempo, entre ellas las cuestiones más políticas, ¿no? Así que nosotras, de alguna manera, cuando digo nosotras, digo Norma, Mercedes, Susana, qué sé yo, algunas actividades teníamos por fuera que tenían que ver con lo agrario, ya sea formación de técnicos. Yo, por ejemplo, daba clases en agronomía, era jefa de trabajos prácticos en extensión y sociología rural. Y también colaboraba en alguna medida con algunas organizaciones no gubernamentales que trabajaban en zonas pobres, en capacitación, en alfabetización, en ese tipo de cosas. Así que siempre teníamos algún contacto con eso y con algunos gremios, con el gremio de metalúrgicos, que en ese momento era importante, el del tabaco, con el comienzo de las ligas agrarias. Pero bueno, nosotros Murmis nos decía que hacíamos una cosa que como que habíamos encontrado un punto medio en nuestro trabajo entre la burocracia y la generación de información más interesante. Y nosotras chochas con eso por el mundo, ya con que Murmis nos hubiera dado una palmada, estábamos chochas. Pero igual seguíamos nosotras insistiendo con todo. La cuestión es que yo estaba en el gremio, así que a mí me mandan a la miércoles el día siguiente de la muerte de Perón, creo yo. Se echaron a 11 personas por razones administrativas. Y yo era jefa, también interviene en la universidad y me echan también de la universidad, que era jefa de prácticos de agronomía. Y entonces yo tenía 2 chicos chiquitos y estudiaba economía. Pero claro, los profesores eran pésimos, ¿viste? Sabían menos que yo, era una cosa espantosa economía cuando viene la época después de la muerte de Perón. No todavía la dictadura, sino antes. Ya, ¿viste? Ya empieza un desastre todo. Y yo digo, con 2 chicos, ¿qué voy a hacer yo de mi vida sin tener un trabajo que tenga que ver con la sociología? Ahí sí sentí, ¿qué hago como socióloga, no? Y lo llamé a Liach era el titular de la cátedra de Sociología Rural en Agronomía, y le dije que me interesaba conectarme con Forni.
porque él enseñaba metodología. Y a mí los números me encantaban y metodología me encantaba. Y allí me conecté con Forni. Y empezamos a trabajar en el CEIL y fuimos organizando un área de estudios rurales importante en Argentina, con becarios y qué sé yo cuánto. Yo tenía una prescindibilidad, mi echada era con prescindibilidad, pero tenía una prescindibilidad que no era las más jodidas, porque fue en democracia. Entonces me prescindieron por razones administrativas. Entonces, cuando se terminaban los 5 años, yo podía volver al Estado. Y ahí entré como becaria del CONICET. A los 5 años de la echada de agricultura. Mi agricultura me echaron en el 74, fin del 74. En el 80 debí haber entrado al CONICET. Con mis nuevos amigos, que eran Marisabel Tort y demás, que era la gente que trabajaba con Forni, y con Forni mismo, trabajamos mucho en la formación de técnicos para el medio rural, en el Servicio Cristiano de Cooperación para la Agricultura, que había de todas las religiones. Y trabajábamos con metodologías participativas, hacíamos cosas re interesantes. Y teníamos un grupo de estudio también, siempre andábamos en esas cosas, y estudiábamos, yo no sé si sería algo así como la esclavitud en la Argentina, porque como no podías ir al campo, cuanto más atrás íbamos en la historia, mejor, ¿viste? Así que nunca estudié tanto historia argentina como en esa época, porque para no romper los grupos que ya se habían venido formando de sociología rural, con Nicolás Íñigo Carreras y otra gente, nos reuníamos una vez por semana en el CEIL y estudiábamos, no sé, la época de los huarpes, más o menos, los tipos de culturas que había, que producían y demás. Y mantuvimos siempre un contacto con lo que podíamos, con técnicos de campo, con los INTA del interior. Y bueno, y cuando volvió la democracia, grandes aplausos, además de los grandes aplausos, la vuelta a la universidad y la idea de formar un instituto en la universidad y desarrollar un área de sociología rural. Bueno, yo vuelvo a la universidad desde el CEIL, en principio, a la carrera de Relaciones del Trabajo, que primero estuvo en Derecho hasta que se formó la Facultad de Ciencias Sociales. Pero simultáneamente la carrera de Sociología se daba en Ciudad Universitaria. Y yo ingreso junto con Norma a dar análisis de la sociedad argentina, sociología rural, la parte agraria de la sociología argentina. Con Norma y otro grupo de gente, Analia Core, Inés Izaguirre, empezamos a pensar en volver a rearmar el Instituto de Sociología. En ese momento el CONICET empieza a dar dinero para proyectos de investigación. Si yo me seguía en el CEIL, tenía que presentarme en los proyectos del CEIL. Entonces, con la idea de formar un centro de investigaciones en la facultad, yo empecé a pensar en irme del CEIL. Y hablé con Forni y le dije, yo ya era investigadora adjunta, no tenía director, es decir, que podía pedir proyectos. Y le expliqué a Forni mi problema. Le dije, mira, yo quiero volver a la UBA. Yo llegué hasta donde llegué gracias a la universidad pública y quiero devolverle a la universidad pública lo que pude por la universidad pública. En toda mi vida yo dije siempre que yo le dedicaba vida a la academia, a la docencia, pero también a la transferencia. Si ustedes con el relato se dan cuenta que en cualquier época que me pregunten yo hacía otra cosa además de la academia. Yo sigo dando clases en agronomía, yo doy clases en el posgrado de agronomía. Tengo un proyecto de investigación en agronomía en este momento también. Es algo que me interesa porque como creo que son los que tienen posibilidades de intervenir. Yo no puedo entender que un instituto de investigaciones nacional de las características del INTA, que pagamos todos, haga tecnologías para los productores empresarios grandes y no haga tecnologías para los productores chicos. Eso no me entra en la cabeza porque si lo pagamos todos, la primera orientación tendría que ser para los más chicos. Y mucho más en esta época, y yo creo que ahí mi apuesta personal en este momento es mucho más por los proyectos de desarrollo local, con buenos vínculos entre quienes hacen producciones agrarias y quienes las consumen, en distancias cortas, con manejos
políticos y instituciones tipo intendencia, alcalde, algo por el estilo, donde se incluyan todos los aspectos de la comunidad, desde el trabajo agrario, el trabajo industrial o de servicios, donde la escuela tenga una función y que esté ligado a las actividades que se hacen en la zona. Y esto no es imposible, no es una fantasía de Susana que enloqueció. La tendencia de comprar en forma directa del productor y ver cómo produce, inclusive de cosechar vos mismo, es una tendencia que existe en el mundo. Y que existe y que Hannah Arendt habla de este tema también. En mi opinión, por ahí genera sistemas democráticos mucho mejores, porque hay una mayor relación con cómo se invierte, porque uno está en el lugar donde se genera el dinero y en qué se invierte. Si yo apuesto mucho por la cuestión del desarrollo local y apuesto mucho en ese sentido con la importancia de la sociología en estos temas, porque eso es la revalorización de lo institucional, de lo político, de la democracia, del buen vivir, del comer bien, del cuidado del medio ambiente y de valorización de los roles de la familia, de todos por igual. En este punto yo quisiera aclarar una cosa que me parece que es importante porque en la tradición urbana argentina la sociología rural es vista como algo del costado. La sociología rural es sociología, no es otra cosa.